Visionario, fraternal saludo a esta nueva entrega del curso sobre liderazgo, desarrollo humano, buen vivir y felicidad. Recuerda que esta es la segunda temporada. Si quieres ver ahí en el playlist, mira la primera temporada. Hoy vamos a trabajar el tema de la superación. Recordemos que la tragedia tiene muy simplificadamente tres momentos. El primero, la negación. El segundo, la aceptación. Y el que vamos a trabajar hoy, que es la superación. Y lo vamos a hacer desde una perspectiva bastante filosófica, pero por supuesto también psicológica. Vamos a empezar con este pequeño ejemplo. Recuerden que estamos acá transversalizando el tema del cine. Y aquí tenemos una de las tragedias más fuertes que pasan millones de seres humanos por ella todos los días. Millones estamos hablando. Y es la esclerosis múltiple. Le tocó vivirla al gran científico Stephen Hawking. Y él pasó por esos tres momentos. El primer momento, pues él estaba en su forma cotidiana de vivir. Estaba estudiando en la universidad física y empezó a perder el control sobre su cuerpo, empezó a perder sus nervios y empezó a perder su movilidad. Eso lo llevó obviamente a una depresión. Esa fue su tragedia. Entonces, ¿cómo empieza él a analizar la primera parte? Lo primero que tenemos aquí es su vida normal entra en crisis. Se supone que tuvo unos meses más, unos 18 o 21 meses, donde él empezó a beber alcohol, donde él empezó a entregarse a los placeres mundanos, porque los médicos le habían dicho que solo iba a tener 2 años de vida, porque su enfermedad neurodegenerativa iba a acabar con su cuerpo y por supuesto iba a fallecer. Un profesor de la universidad lo alentó después de esos 18 meses a seguir con sus estudios. Y miren, no solo vivió 2 años, vivió décadas completas y revolucionó la física teórica. En esa primera etapa, entonces, pues básicamente hay un gran problema y es la depresión. Él empieza a sentir esa depresión y es ahí entonces donde el mundo se viene abajo. Entra la gran crisis. Y él pues obviamente tuvo esos 18 meses de negación. Después de eso vino la aceptación. Él continuó en la universidad, se graduó de físico teórico y empezó de alguna manera, primero pues obviamente ahí perdió sus capacidades. Recuerden que Stephen Hawking ni siquiera podía hablar. Después con un programa de software y básicamente podía mover uno de sus dedos, empezó a escribir y cuando perdió la movilidad, pues se comunicaba por la voz. Es un caso extremadamente caótico y visto por todos por ser físico famoso. La película entonces que les quiero recomendar, esta biografía de Stephen Hawking, se llama La teoría del todo, The Theory of Everything, la teoría del todo. Y el modelo que vamos a analizar, digamos, los pasos por los que uno tiene que transcurrir, es el método que nos puede ayudar, es entender que la vida misma y la realidad se da un enfoque o se da de una forma bastante dialéctica. Entonces, quiero recordar qué es la dialéctica. Para hablarlo en términos de método filosófico y en métodos hegelianos, la dialéctica es cómo la realidad se mueve en tres fases. La primera fase es una fase de la afirmación. Es lo que se llama en filosofía la tesis. Por ejemplo, en el mundo económico, tuvimos un mundo muy largo económico basado en el esclavismo, ¿sí? Esa es la afirmación. En el esclavismo, pues solamente había esas dos clases sociales, los amos y los esclavos. Pero toda tesis luego es negada. La afirmación le sucede una negación. La negación se llama antítesis. La antítesis es un cambio muy fuerte de la realidad. Y como lo vimos,
después de siglos de esclavitud, pues básicamente llegó una nueva realidad, que fue la del feudalismo. Ya la riqueza no se basaba tanto en los esclavos, sino en la posesión de tierras. Y ya pues el amo se transformó de otra manera y terminó siendo un señor poseedor de tierras, un señor feudal. Y el esclavo se transformó en otra forma de hacer las cosas y desarrollar las relaciones económicas, pues que se llamó el vasallaje. Esa es la antítesis. Pero la realidad se sigue transformando y la realidad luego tiene una síntesis. Sería el tercer momento. La síntesis es que la tesis y la antítesis entran en una confrontación bastante fuerte, chocan y emergen cosas nuevas. En el ejemplo que estamos colocando de forma económica, pues tenemos que después del feudalismo se desarrolló una forma primogénea del capitalismo. Pues el capitalismo ha tenido varias fases. Esa que sucedió al feudalismo se llamaría capitalismo comercial. La síntesis, pues básicamente tiene tanto de la tesis como de la antítesis. En el capitalismo vemos, por ejemplo, cómo los dueños del capital, capitalistas, son los que manejan, digamos, el poder, las relaciones y la economía. Y la persona que trabaja para el capitalista, en este caso el proletariado, pues termina siendo nuevamente la relación del subyugado. Pero ese es el proceso de dialéctica, ¿cierto? Tesis, antítesis, síntesis. ¿Cómo se ve eso visionario en la tragedia? Pues lo mismo. Hace 15 días, cuando hicimos la entrega de la sesión del curso pasado, por las noticias acá en Pereira salió que una persona se iba a suicidar en el viaducto y lograron grabarlo y lograron durante 15 minutos hacer esa grabación y lo salvaron. La tragedia de esa persona, ya habíamos analizado las causas del suicidio, muchas son por problemas económicos, otras por enfermedades mentales, otras por divorcio, otras por enfermedad. Lo primero que llega en la tragedia es la tesis. Esta persona se quería suicidar. Antítesis, la sociedad o lo que pasó allí, los bomberos, la sociedad misma, los que cogieron a este joven, es la antítesis, que le dicen, no se suicide, busque ayuda con un psiquiatra, con un psicólogo, con personas. Pues él termina no suicidándose. Ahora, la síntesis para él es lo que viene. En la tesis, me quiero suicidar, deseo suicidarme. La antítesis, tomo la decisión de no hacerlo. Y la síntesis es que viene después para él cuando tuvo un intento de suicidio fallido, pues porque una sociedad o una red de apoyo que estaba en ese momento lo salvó. Entonces, aquí tenemos, para resumir, el primer momento es una afirmación. Estamos sanos mentalmente, ¿cierto? Esta es la afirmación. Estamos sanos mentalmente. El segundo momento, en la tragedia, la negación, o sea, la antítesis. Estamos sufriendo, tenemos depresión, tenemos ansiedad, tenemos estrés, tenemos sufrimiento, ¿cierto? Ese es el momento de la negación. Y el tercer momento es el sincretismo o síntesis. Hemos ido a terapia, hemos planteado nuevos retos, nos hemos desafiado como personas y nos hemos superado. Entonces, toda tragedia la podemos pensar también en ese ciclo. Un primer momento, estamos sanos mentalmente. Un segundo momento, sufrimos, pero negamos el sufrimiento. Y el otro momento después de la aceptación, que es la superación. Entonces, el ciclo de la tragedia se cierra con la superación. La tragedia solo termina cuando uno crea una realidad nueva. Y aquí nos vamos a ir a pensar un poco todo el tema de cómo es que se logra entonces cambiar. Si estamos hablando de que la única forma de superar la tragedia es crear una realidad nueva, es el que estamos aquí, y solo se puede crear esa realidad nueva creando nuevas conexiones neurológicas, creando nueva toma de decisiones, nuevos hábitos. ¿Cómo es que lo vamos a hacer?
Lo primero, pues yo en esto me voy a basar mucho en el Premio Nobel de Economía, psicólogo que es de origen israelí, pero también es estadounidense, Daniel Kahneman. ¿Qué hace Daniel Kahneman? Daniel Kahneman lo que hace es crear una teoría del juicio, una teoría de la libre elección. Hace un recuento experimental, científico, de cómo los sesgos de pensamiento, los sesgos de confirmación, los fallos en la forma de razonamiento, la forma en que tomamos juicios negativos de la realidad y por lo más falsos, cómo es que eso no nos hace avanzar en la construcción de una realidad mejor. Entonces, el libro de Daniel Kahneman se llama Pensar rápido, pensar despacio. O sea, que es el recomendado porque básicamente vamos a trabajar mucho en torno a este tema. Bueno, para resumir un poco y que se nos quede en la mente este tema, vamos a pensarlo desde unas 3C. Si yo estoy acá diciendo que la única forma de superar la tragedia es creando una nueva realidad, es decir, que tu cerebro haga nuevas conexiones neurológicas, pues la pregunta que sale ahí es, ¿y cómo hacemos eso? O sea, la superación, ¿cómo es que llega? Bueno, vamos a pensar esas 3C. La primera es la crisis. La tragedia nos trae un problema crítico, nos pone en jaque, llámese sufrimiento o llámese dolor o llámese enfermedad, como la queramos llamar. Entonces, la crisis, para que pueda pasar a la segunda C, al cambio, que es el concepto de superación, que podamos cambiar, pues porque no hay otra manera, la única forma de tener una superación de la tragedia es cambiando nuestro ser, la realidad no va a cambiar, nosotros somos los que tenemos que hacerlo. Y entonces del cambio, pues vamos a tener crecimiento, ¿sí? Esa es como la forma lógica de operar, de la crisis al cambio y del cambio al crecimiento. Pero pues yo me voy a enfocar hoy sobre todo en el tema del cambio. ¿Cuándo es que cambiamos? ¿Cierto? Naturalmente siempre nos ha dicho que el ser humano tiene una naturaleza humana, que el ser humano no cambia, que el ser humano no se transforma, pero pues eso es falso. El ser humano sí cambia y cambia constantemente, pero los cambios, digamos, complejos, como cuando uno tiene una tragedia o cuando tiene una crisis, pues se pueden analizar y lo vamos a hacer. ¿Cuándo cambia una persona? Cuando una persona deja su yo anterior, porque tiene que renovarse, porque tiene que trascender, y obtiene otra forma de ver el mundo, otra personalidad. Entonces, lo primero, basándonos en el psiquiatra William James dice que los seres humanos únicamente cambiamos en situaciones límite. O sea, como cuando se nos dice, digamos, en la calle, se nos dice es que tocó fondo, ¿sí? El problema es que muchas personas no descubren fácilmente cuál es el fondo, ¿sí? O sea, las personas se entregan a las drogas o las personas se entregan a la pena, dañan su vida, renuncian a sus trabajos, ¿cierto? Cuando están en depresión, ¿cuándo es tocar fondo? Eso es lo que es como complejo, difícil. Entonces el tema es que cuando tocamos fondo, o sea, en una situación límite, es entonces cuando tenemos la posibilidad de cambiar, ¿cierto? Es decir, definitivamente no quiero seguir con este tipo de vida. Esa es la gestión de fracaso. Pues lo que le pasó a Stephen Hawking cuando aceptó que ya tenía una enfermedad neurodegenerativa, pues fue la situación límite. Saber que los médicos le decían, usted tiene 2 años de vida. Pero después de esperar esa muerte y no llegar, y aceptó su enfermedad, pues con la situación límite, ¿qué empezó a hacer Stephen Hawking? Empezó a gestionar su fracaso. ¿Cómo lo gestionó? Pues ya no podía tener movilidad, pero empezó a trabajar desde sus posibilidades, empezó a aprender nuevas
en este caso nuevas teorías a través de la lectura. Como no podía dedicarse a la física experimental, pues se dedicó a la física teórica. Esa es la gestión del fracaso. Esa es una ruta de las más dolorosas. Por eso yo hago aquí hincapié en que esta situación límite está basada en el dolor y está basada en el sufrimiento. Pero miremos otra cosa, visionario. O sea, el cambio no solo viene por una situación límite. De hecho, hay gente que no cambia en las situaciones límites. Peor aún, cuando está llegando y a tocar fondo, pues lo que hace es suicidarse, ¿cierto? O sigue con su vida hasta que la vida misma, por él no saber administrar su existencia, por no saber gestionar el fracaso, pues lo lleva a la muerte. Hay una segunda forma en que los seres humanos cambian, y es a través de altos niveles de inspiración o motivación. Y aquí hay un tema en psicología clínica que se llama los ciclos motivacionales. Las personas, ¿por qué se mueven a cambiar? ¿O por qué actúan? Pues actúan por sus deseos, actúan por satisfacer necesidades, actúan por evitar peligros, actúan por el interés propio o por los intereses que estén buscando, ¿cierto? Eso es lo que los móviles, ¿por qué una persona hace lo que hace? ¿Por qué va a trabajar? ¿O por qué ama? Pues eso es, ¿cierto? Por necesidades, por deseos, por evitar peligros, por estar inspirados. Entonces, una de las que yo quiero resaltar acá es estar inspirado. Usted también cambia cuando siente una inspiración. En el caso de Hawkins, pues claro, él tenía también los mentores. Tenía su profesor de tesis doctoral, que seguramente también le inspiró bastante. Entonces él, con su coeficiente intelectual, pues básicamente decidió dedicar su vida a la ciencia. Se inspiró por esos grandes científicos y pues desarrolló todo un conjunto de teorías, entre ellas la más importante, la de los agujeros negros. Entonces, los ciclos motivacionales. Miren, uno podría como resumirlos en tres. Hay posibilidades de que yo me frustre cuando yo tengo dos decisiones. Tomar una A o una B. Y las dos son negativas. ¿Sí? Pues por ejemplo, cuando nos enfrentamos a que se terminó un contrato laboral, estamos desempleados. Ahí hay una atracción, ahí hay una repulsión, ¿cierto? Porque llega el problema de no tener empleo, pero también llega el problema, por ejemplo, de tener que buscar otro, de tener que tener nuevas habilidades, nuevas experiencias. Entonces, ese es un tema de que en la toma de decisiones la persona se encuentra con dos rutas y las dos rutas son igualmente negativas. Por supuesto, ahí hay que tener una motivación muy fuerte porque viene la frustración. Otra forma de frustrarse, pues es la mejor forma de frustrarse, cuando usted tiene dos posibilidades y las dos son buenas. No, pues ahí sí, excelente, ¿cierto? Es como cuando usted le dice, ¿quiere trabajar en Estados Unidos o quiere trabajar en Europa? Y entonces usted dice, bueno, ¿qué hago? En otro voy a ganar muy bien, voy a ir a New York o voy a ir a Barcelona, por ejemplo. Pues ahí está muy bien, aunque usted se va a frustrar porque tiene dos decisiones, dos muy buenas, y tiene que decir, solo es una, ¿cierto? O cuando una persona tiene dos amores y tiene que decir, entonces tener solo uno, ¿cierto? En las relaciones occidentales monogámicas. Entonces, ese es el ciclo de motivación. Y la parte más fácil es cuando usted tiene una toma de decisiones y una es negativa y la otra es positiva. Una le beneficia y la otra no. Entonces, claro, usted debe tomar pues la decisión que lo beneficia. Lo difícil es tomar esa decisión. Como cuando usted, por ejemplo, tiene consumo de sustancias psicoactivas, entonces usted tiene que tomar la decisión si sigue con esa vida, esa es la parte negativa, o toma la decisión de la parte positiva. Pero para tomar la decisión, pues volvemos al caso. Hay que volver a Daniel Kahneman con pensar rápido, pensar despacio. Hay que empezar a pensar despacio. La toma de decisión, pues tiene que tomarla rápido, pero tiene que hacer un proceso cognitivo de pensamiento. Eso se llama pensar despacio. La tercera parte es cuando usted ya la vida le ha dado tantas señales y tantas experiencias que usted tiene un nuevo aprendizaje. Ya ha tenido tanto aprendizaje, pues que usted
ya definitivamente tiene que cambiar. Esa es la superación de la tragedia. Y para eso, pues tiene que ver la neuroplasticidad. Entonces, visionario, recontextualicemos. Tenemos las 3C. Cuando usted tiene que superar la tragedia, se enfrenta a la crisis, se enfrenta al cambio y se enfrenta al crecimiento personal. Pero solo usted va a tener un cambio, si usted es capaz de entender esa crisis desde una situación límite y usted va a entender que definitivamente no puede seguir como está, ¿cierto? Como lo hizo Hopkins. O usted se va a sentir muy inspirado pues va a tener que cambiar su vida, por ejemplo, como en el caso de un divorcio, que es tan difícil, que ya hemos hablado, que es de las principales causas de suicidio. Usted cuando tiene un divorcio, pues tiene la depresión, luego la aceptación. En la superación, usted tiene que verse inspirado por nuevas cosas que va a poder hacer, pues obviamente hacia adelante. Y nuevos aprendizajes, ¿sí? Entonces, esa parte pues es fundamental, la neuroplasticidad. Y eso ya es un tema, obviamente, científico. Bueno, resumo. Aquí tenemos una tragedia gravísima y esto da mucha depresión y es completamente pues, común. No debería ser así, pero ya decimos que la vida es una tragicomedia. Las tragedias son más comunes de lo que pensamos. De hecho, pues hemos dicho que nos llega a todos en diferentes dimensiones. 15 millones de bebés nacen antes de tiempo. Al ser prematuros, pues muchos tienen problemas en los riñones, unos tienen problemas en el corazón, unos tienen problemas, digamos, neurológicos. Entonces son 15 millones. O sea, es demasiado, ¿sí? Y estamos hablando de eso por año. Entonces, ¿qué hacer con esta tragedia? Miren, por eso llamamos y decimos tragicomedia. Y recordamos el tema de Buda. ¿Qué decimos con el caso de Buda? Y pues decimos que Buda se enfrentó a esos tres. Pues esto fue lo que más le generó como ruido en su pensamiento, ¿cierto? Cuando se encontró con la enfermedad, cuando salió de su castillo, cuando se encontró con la vejez y cuando se encontró pues con la muerte, ¿cierto? Aquí él sale de su castillo y pues básicamente se encuentra con esto. Yo ahí quiero recomendar una película y es El extraño caso de Benjamin Button. Y esta película, El extraño caso de Benjamin Button, es muy interesante porque analiza una idea ficticia, pero interesante, y es cómo es nacer viejo y empezar a volverse joven. O sea, es contraintuitivo, pero es muy interesante esa idea porque a mí se me ocurre, es porque hay personas, hablando de los bebés, que ya nacen y están muy cercanos a la muerte. O sea, hay niños que no alcanzan ni siquiera a pasar los 5 años de edad. Y entonces esta película me generó como cierta conmoción psicológica. Entonces es interesante que lo vean porque estamos acostumbrados siempre a pensar la vida como un principio y un fin, ¿cierto? Como que yo nazco, crezco, me reproduzco y muero, pero mire que no todo el mundo. Hay niños, por ejemplo, que nacen ya con la muerte encima. Entonces eso es lo que vio Buda, que había enfermedad, que había vejez y que había muerte. Y aquí pues obviamente está Arthur Schopenhauer, el padre del pesimismo y también del voluntarismo o de la voluntad. Y nos dice, la vida oscila como un péndulo, hacia atrás y hacia adelante. ¿Entre qué tiene ese péndulo? ¿Sí? Aquí atrás y hacia adelante. Entonces él dice, mire, lamentablemente ese péndulo gira en torno al dolor por un lado y al aburrimiento por otro. ¿Sí? Entonces ahí en ese péndulo entre dolor y aburrimiento es que se tiene que poner el sujeto, la persona, a pensar despacio para analizar cómo es que gestiona pues la tragedia, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiero yo resaltar con esto? Básicamente, quiero resaltar el tema de la fragilidad humana, ¿cierto? Yo creo que ahí el tema es ese, todos somos
frágiles, la fragilidad humana. Ese es como el tema que hay que aprender a gestionar. Todos tenemos esa fragilidad. Bueno, ahora, como tenemos que cambiar, porque si no, no hay superación. Volvemos a recordar que la tragedia tiene esos tres momentos, ¿cierto? La tragedia viene entonces con esa negación y esa aceptación, y me interesa hoy que quede muy claro la superación. Pues dijimos que tenemos que cambiar, y solo vamos a cambiar si hay una situación límite, si hay una situación inspiradora o si hay un aprendizaje. Vamos a enfocarnos en el aprendizaje, en la neuroplasticidad. ¿Qué es la neuroplasticidad? Es la habilidad que un cerebro tiene de reorganizarse. O sea, de que crezcan nuevas sinapsis, de que las neuronas, que haya unas neuronas que se fortalezcan más que otras. Y esa reorganización, pues obviamente cambia el funcionamiento. Y como las neuronas son las que dependen de nuestra forma de pensar, depende de nuestra mente, pues en esa neuroplasticidad, en esa reorganización de la estructura del cerebro, pues básicamente empieza un nuevo funcionamiento. Entonces, aquí hay algunas palabras científicas para recrear esto del cambio. Una, la neurogénesis. ¿Sí? Entonces, ¿qué se entiende por neurogénesis? Recuerden que la etimología de la palabra génesis nos está diciendo, aquí lo podemos ver, vamos a ver si lo puedo aumentar un poquito más. Bueno, no me deja. La palabra génesis significa origen, significa comienzo. Entonces la neurogénesis es que continuamente el cerebro está también generando posibilidad para que haya nuevas células, en este caso neuronas. Entonces pues llaman neurogénesis, generación continua de nuevas neuronas en ciertas partes del cerebro. Eso es importante porque pues antiguamente se nos decía, ¿no? Cuando el cerebro termina los 21 años de desarrollarse y se desarrollan neocortes, las neuronas van a estar de por vida y las que se van muriendo pues no hay forma de recuperarlas. Y se nos decía que no había nueva forma de desarrollar nueva capacidad neurológica. Ya está demostrado efectivamente que sí es posible. Por eso llamamos a eso neuroplasticidad cerebral. O sea, la mente es maleable. Sí, por esa plasticidad. Nueva sinapsis. ¿Qué es una nueva sinapsis? Cuando empiezas a ver el mundo diferente, cuando empiezas a leer nuevas cosas, cuando empiezas a tener nuevas experiencias, cuando empiezas a tener relaciones con otras personas, se crean nuevos recuerdos, se crean nuevos juicios, se crea una nueva mentalidad, se crean nuevas creencias, y con eso se crean nuevos hábitos o se crean nuevas conductas. Pues a eso es lo que estamos llamando una nueva sinapsis. Por ejemplo, una persona que se divorció, que llevaba 25 años, un cuarto de siglo, ¿cierto? Y se acaba de divorciar, lo cual es fatal, lo cual lleva a una depresión muy fuerte, tiene que empezar a salir con nuevas personas, ¿cierto? Porque tiene que ampliar su círculo, ¿sí? Tiene que tener nuevas experiencias. Si se queda yendo a los mismos lugares en los que iba con su antigua pareja, no va a hacer nuevas sinapsis. Si se queda saliendo con las mismas personas, no va a hacer nuevas sinapsis. O sea, esta persona va a tener que hacer nuevas sinapsis, va a tener que ir a otros lugares, va a tener que tener otras experiencias, va a tener que tener unas nuevas actividades. Y eso es muy importante. Empezar a vivir otras sensaciones para que se pueda hacer esas nuevas sinapsis. Y no basta hacerlo una, dos o tres veces. Hay que continuar haciéndolo. Esa persona que se divorció, que puede aprender a tocar un nuevo instrumento, por ejemplo, que si antes con la pareja que estaba la persona no quería salir, digamos, a otros lugares naturales o a conocer otros países, y a ella sí le gusta, a esa persona sí le gusta, pues entonces es el momento para que tenga esas nuevas experiencias para hacer esa nueva sinapsis. O sea, vienen nuevos aprendizajes, nuevas motivaciones, nuevas situaciones.
Pero si se queda ensimismado, recordando simplemente lo que fue, no hay forma de superar la tragedia. El otro proceso que sigue es la sinapsis reforzada. ¿Qué es una sinapsis reforzada? Pues básicamente es que lo que está haciendo lo tiene que continuar realizando, pues lo nuevo que está haciendo. Si quiere nuevas neuronas, si quiere nuevas conexiones entre esas neuronas, que es lo que llamamos sinapsis, una nueva forma de pensar, tiene que seguir haciéndolo. ¿Sí? O sea, la persona que está en divorcio y tiene que pensar, pues si se divorció fue por problemas graves, pues tiene que pensar en qué no había hecho cuando estaba con la pareja, que ahora sí puede hacer. Y tiene que empezar a hacerlo todo el tiempo. Puede empezar a estudiar otra carrera, puede empezar a invertir el tiempo de manera distinta, puede empezar a invertir su dinero de otra forma. Es decir, tiene que empezar a vivir nuevas inspiraciones y nuevas motivaciones. Y ahora, pues obviamente, para que este proceso de cambio sea real y haya un crecimiento, va a haber una sinapsis debilitada. ¿Cuál es la sinapsis debilitada? Pues, a ver, lo que no, como decimos en biología, el órgano que no se usa se atrofia. Entonces es la misma cosa. Si uno no lo usa, pues básicamente por desuso se pierde la función. Entonces, los recuerdos que teníamos de esa persona, de la que fue el divorcio, negativos, ¿cierto? Pues al tener nuevas experiencias, esos recuerdos se van a ir debilitando. Y el tema pues se va a ir pasando de largo. Al principio es un choque muy fuerte, que es lo que llamamos negación. Después viene la aceptación, pero en la superación viene la sinapsis debilitada. Entonces repitamos el ciclo. Si yo estoy en la crisis y quiero cambiar, quiero crecer, pues yo tengo que empezar a neurogénesis, crear nuevas neuronas. En el caso de Hawkins, de Stephen Hawking, ya dijimos, ¿qué fue lo que pasó? Pues básicamente él empezó a volverse un hombre muy fuerte en física teórica. Esa es la nueva sinapsis, ¿cierto? O sea, neurogénesis. Él empezó a estudiar muy fuerte matemática teórica, bueno, matemáticas teóricas, pero pues también matemática aplicada. Muy fuerte matemática teórica y física teórica, hasta volverse un científico de física teórica, ¿cierto? Entonces, ¿qué más? Pues básicamente ya dijimos que de la neurogénesis viene la nueva sinapsis. Ella se volvió un científico y empezó a escribir muy fuerte y a investigar sobre estos temas. Y lo siguió haciendo durante toda su vida, ¿cierto? Durante décadas, durante toda su vida, hizo sinapsis reforzada. Y pues básicamente llevó una vida normal, tuvo hijos, tuvo esposa, se divorció, luego se volvió a casar, etc. Tuvo una sinapsis debilitada, que es lo que ya no dejó de usar, su sufrimiento, su calamidad, su tragedia, pues básicamente eso se va borrando. Eso es lo que llamamos superación. Y pues de ahí viene el crecimiento. Ahora, desde la Universidad de Yale, que han trabajado muy fuerte el tema experimental de cómo se crean nuevos hábitos, para nosotros llegar al crecimiento, ese crecimiento, pues básicamente tiene que partir de nuevos hábitos. O sea, cuando usted toma la decisión de pensar distinto, como el caso de Daniel Kahneman nos está diciendo aquí en este libro, Pensar rápido y pensar despacio, toma ya la decisión, pues usted tiene que volver eso a acción. Como decimos, las palabras que no van seguidas de los hechos no sirven para nada. Eso lo enseñaba Demóstenes. Entonces, no solo no solo hablar de la palabra tiene poder, pero no solo de palabras, hay que pasar a los hechos. Entonces, lo primero, pues uno tiene que empezar a crear nuevas ideas, nuevas creencias. Lo segundo es, hay que crear un plan. O sea, usted ya aquí tiene que empezar a decir qué acciones
es las que va a empezar a implementar. ¿Sí? ¿Qué acciones? O sea, usted tiene que crear un plan de acción. Entonces, se divorció y la pareja le decía que no estudiara música porque no era importante. Y usted quiere estudiar música y usted quiere hacerlo, hágalo. Haga un plan, haga una acción y empiece a repetirla, ¿cierto? Lo tercero es básico, es crear una supervisión, es que usted sí pueda evaluar que está cumpliendo su plan de acción. O sea, que usted tenga alarmas, que usted tenga un planeador, que usted tenga un amigo que le diga, oiga, ¿usted cómo va con lo de música? Oiga, usted se paró, pero sí está cumpliendo sus metas, ¿cierto? O sea, como una especie de conciencia negra que le esté recordando. A mí me gusta mucho ese tema de crear rituales, de crear símbolos, de crear experiencias sensoriales. Eso es interesante. Ya usted lo puede hacer, digamos, desde su propia visión de mundo. Pero es interesante. Por ejemplo, un ritual. Hombre, cuando yo tenga un logro, digamos, la persona que se divorció y quiere estudiar música, cuando termine mi primer semestre de música me voy a dar un viaje. Y haga ese ritual, ¿cierto? O por ejemplo, el ritual, por ejemplo, de salir los lunes a tomar café, a hablar con un amigo, con una amiga y contar historias y reírse. Y hacer eso todos los lunes a las 4 de la tarde. Crear una especie de ritual, ¿cierto? Como un conjunto de prácticas que lo liberan a uno, que lo emancipan, que lo engrandecen, que lo sacan también de la cotidianidad. Esa parte es importante. Por supuesto que hay que controlar el progreso, o sea, hay que mirar si estoy progresando o no estoy progresando. Hay que medirlo. O sea, estos planes deben ser medidos. Y celebrar el logro. Celebrar el logro nos lleva a la otra etapa que ya empezaremos a ver la siguiente sesión. En la siguiente sesión, recuerden que eso está inspirado en el libro Catarsis, Sufrir y Resurgir, el arte de transformar la tragedia en trascendencia, que va a salir el año entrante. Y ese catarsis tiene 3 partes, el libro se divide en 3 partes. Entonces, en la siguiente parte, cuando ya uno logró superar la tragedia, pues uno ya viene, lo que vamos a ver la semana entrante, y es que hay que ser resilientes, que hay que retornar a la esencia y que hay que hacer una gran purga para poder avanzar ya hacia lo que llamamos pues la trascendencia, el despliegue de nuestras capacidades, el avanzar. Pero bueno, eso ya queda entonces para la próxima sesión. Muchas gracias por acompañarme hasta acá, visionario. Recordemos, como esto va a durar 3 temporadas, si no has visto la primera temporada, te recuerdo, ahí en mi canal de YouTube, si te gustó el contenido, pues dale like. Además, si te agrada y te parece importante para otros, compártelo, porque pues eso también ayuda, digamos, a mejorar nuestra comunidad y a generar continuidad con el tema del liderazgo, desarrollo, buen vivir. Por supuesto que entonces ves esa primera temporada y ya estamos acá en la segunda. Recuerde que la primera temporada está basada en el libro La sociedad sin alma, ¿sí? Que nos lleva a pensar en cómo esa sociedad de consumo nos debilita las formas de ser feliz, cómo uno puede ser feliz ahí. El segundo, que sería de catarsis, y la tercera temporada, que es propiamente de liderazgo, que será ya para el año entrante, o sea, en el año 2024. Entonces, si te gusta, dale like, compártelo con tus amigos, tus personas queridas o también en tu organización, y recuerda que todo esto gira en torno a 3 propósitos, y es que tú mejores tus capacidades como persona, a que tú puedas aplicar estas herramientas también a tu colectivo de trabajo, donde trabajas como líder o como persona importante del equipo de trabajo, y también que esto pueda impactar finalmente el desarrollo social, el desarrollo organizacional. Entonces, muchas felicidades, visionario, que estés muy bien.